Hola, em, les voy a compartir esta cápsula revisando algunos de los contenidos que vimos el viernes sobre primeros auxilios psicológicos. Bueno, la idea de esta cápsula es que sea más bien como información sintetizada de todo lo que revisamos, ¿ya? Bueno, recordar que las crisis son parte, digamos, de la vida. ¿M? Pero que tienen la característica de interrumpir el curso normal, ¿m? O habitual. Alude a un estado que aparece cuando una persona enfrenta un obstáculo, su objetivo o expectativas vitales y que en ese momento pareciera ser insuperable con los métodos usuales de resolución de problemas previos. El estado de crisis va a surgir de un evento precipitante, un evento gatillante, que va a generar un gran impacto emocional y va a implicar desorganización y desequilibrio, ¿verdad? Pero lo interesante de la crisis es que es temporal. ¿M? La crisis puede movilizar reacciones poderosas para aliviar el malestar concomitante y poder, digamos, que la persona recupere el equilibrio previo, ¿no? Antes de la erupción de la crisis. El problema es cuando hay una dificultad para elaborar una respuesta adaptativa frente a un evento agudo, sobrepasando las capacidades y recursos personales de la persona. Frente a un evento agudo, el mundo externo cambia, puede ser percibido como extraño, sin significado, sin sentido, amenazante, incierto, confuso, incluso se puede percibir hasta violento, ¿no? Y la persona quizás experimentarlo de una forma más paranoide. El mundo interno también se modifica y hay una alteración en el proceso de percepción, identificación y memoria. Y como habíamos mencionado antes, los recursos habituales con los cuales cuenta la persona no logran subsanar, ¿no? Como el efecto que tienen. En este contexto hay una distinción entre lo que son las crisis evolutivas y las crisis circunstanciales. Tal como les comentó Andrés en la clase, también tiene otros nombres las crisis evolutivas, se pueden llamar crisis normativas, pero en el margen de este curso ocupamos la palabra crisis evolutivas, ¿sí? Las crisis evolutivas son más bien previsibles, son parte del desarrollo y sobreviene cuando una persona va cumpliendo etapas en la vida. ¿M? Entonces, por ejemplo, cuando una pareja tiene un bebé, ¿m? Puede ser muy deseado, muy planificado, pero eventualmente puede ser un momento crítico, un evento agudo que ponga en juego, digamos, la relación de pareja. Entrar a la universidad, ¿no? Estamos, digamos, en semanas PAES, ¿no? Entonces, hemos visto cómo para los adolescentes también hay algunos que, en general, algo que genera mucha ansiedad, pero para algunos, digamos, puede ser un evento agudo tremendamente estresante. ¿M? Y también, por otro lado, están las crisis circunstanciales, y estas son accidentales, son imprevistas, son inesperadas, y están muy atravesadas por factores ambientales. ¿M? Pueden implicar pérdidas o amenaza de pérdidas de aspectos muy básicos, ¿m? Ligados incluso a la sobrevivencia, ya sea física o psíquica. Entonces, por ejemplo, separaciones, quiebres, pérdidas, muertes, enfermedades graves, desempleos, incluso trabajos nuevos, ¿verdad? Estar expuesto a violencia física o sexual y por supuesto también los desastres naturales. ¿M? Y claro, en el caso de las crisis circunstanciales pueden afectar a un gran número de personas, pensando por ejemplo en desastres naturales, ¿m? Terremotos. em, bueno, hay reacciones habituales ante el estrés, ¿m? Y como lo revisamos en clases, tienen cuatro fases. La primera sería la fase aguda, que es el primer momento, en donde se produce un estado afectivo muy intenso. Se puede experimentar angustia, ansiedad, ira, irritabilidad, hipervigilancia, incluso sensación de irrealidad. Puede darse en el momento mismo o incluso después como una descarga emocional, ¿verdad? Vinculada a llanto, agitación, gritos, verborrea, relajación de esfínter o incluso como respuestas más agresivas.
Eh, Después viene la segunda fase, que es de reacción, que puede durar entre 1 a 6 semanas, y aquí es donde se experimentan como las reacciones más tardías. Por ejemplo, florecen, ¿no? Sentimientos que quizá en un primer momento estuvieron más bien reprimidos. Pueden también aparecer sensación como de estar abrumado, las personas se pueden sentir como frágiles, vulnerables, ¿verdad? Y puede persistir un ánimo triste o lábil. Y algo que es muy característico suelen ser como estas pesadillas, ¿verdad? Tipo flashback, eh, estado generalizado de ansiedad, tensión muscular y por supuesto también como aumento de irritabilidad. La tercera fase sería de reparación, que dura entre 1 a 6 meses y se va a diferenciar porque las reacciones esperamos que sean menos intensas, ya no tan abrumadoras. Puede ser que los sentimientos de dolor o malestar persistan, pero se pueden sobrellevar y se puede, digamos, la persona aún sentir interés, ¿no? O aumentar el interés como por volver a la cotidianidad. Y por último está la fase de reorientación, que sería de 6 meses o más, en donde este evento agudo se logra integrar, ¿verdad?, como una situación vivida y se produce una readaptación a la vida cotidiana. En algún punto es como que quedase parte como inscrita en la historia, ¿no?, de la persona. Y ahí vemos el gráfico, ¿no? Entre la reacción al estrés, la fase aguda, fase de reacción, de reparación y por último de reorientación. Em, es importante la visión que nosotros mismos tengamos de la crisis cuando aplicamos primeros auxilios psicológicos. Se plantea que el modo en que la superemos va a depender el restablecimiento saludable del equilibrio emocional y la posibilidad de continuar con una vida satisfactoria. ¿Mm? Por lo mismo, el principal objetivo de los primeros auxilios psicológicos va a ser recuperar el equilibrio emocional y prevenir el desarrollo de secuelas psicológicas. ¿Mm? Porque entre las secuelas psicológicas lo que vamos a encontrar, por ejemplo, ¿verdad? Duelos patológicos, trastornos por estrés agudo, crisis de angustia, síndrome de fatiga crónica, trastorno de estrés postraumático, cuadros disociativos, síndrome de culpa del superviviente, entre otros. Entonces, el objetivo del PAP es poder reducir también la probabilidad de, de incidencia, ¿no?, de estos trastornos. Entonces, cuando hablamos de primer auxilio psicológico, tenemos que considerar, por ejemplo, algunos aspectos vinculados a la coordinación con el equipo, ¿verdad? ¿Quién realiza los primeros auxilios? ¿Quién se escoge? ¿En base a qué criterios? ¿Quién está disponible? ¿En qué están los otros miembros del equipo en caso de que tengan que hacer relevo? ¿Cómo orientar, ¿no?, en caso de que esta crisis continúe? ¿Dónde realizar las derivaciones pertinentes? También hay digamos, importante preguntarse si uno está en las condiciones objetivas para realizar esta intervención en crisis. Y también contar con la información necesaria, ¿no? Como para saber dónde ejecutarlo, ¿sí? Entonces, ¿dónde realizo los primeros auxilios psicológicos? Este lugar, este espacio es seguro para el usuario, para las otras personas que acompañan al usuario o a los funcionarios. Y para mí es seguro también. ¿Mm? A propósito del setting, como hablábamos ese día, ¿verdad? La idea es poder preparar un setting adecuado para, para la realización de estos primeros auxilios psicológicos. Importante, digamos, volver a recordar que uno termina muy agotado, que está el riesgo de ser consumido, digamos, por la situación. Entonces es importante jugar con los tiempos, con los límites y los recursos con los cuales se cuenta. Y también eh, se resalta, digamos, la importancia de espacios de autocuidado, pensando que justamente es muy desgastante realizar este tipo de intervenciones y como sabemos no son previsibles. Entonces, ahora vamos a pasar como a hacer un repaso de los pasos a seguir en los primeros auxilios psicológicos. El primero es la identificación, en donde yo le entrego mi nombre, ¿verdad? Mi institución y razones de presencia en ese lugar. Y es importante que sepa quién es la persona, qué está haciendo ahí, si está solo o está acompañado. Luego viene el primer contacto, que es invitar a la persona a hablar y, como comentábamos en la clase, esta persona puede querer o no contar lo que ocurre. La idea es que lo pueda ir relatando de forma espontánea, sin que nosotros presionemos, no preguntar aún por detalles si no lo ha referido. Y
Y lo medular es poder transmitir a la persona que hay alguien ahí con la intención de comprender lo que está ocurriendo. ¿M? En esta etapa no vamos a entregar soluciones, más bien las vamos a pensar como un momento para el desahogo, para la catarsis, ¿verdad? Independiente de las manifestaciones de la misma. Porque hay personas que pueden quedarse calladas, hay personas que hablan, ¿verdad?, de forma verborreica. Es importante no emitir juicios, como por ejemplo, usted no debería hacer eso. Importante también no contar experiencias propias o ajenas. Y tampoco minimizar el contenido del relato, ¿verdad? Como, bueno, esto no es para tanto, agradezca que está vivo. Esas cosas pueden entregar, digamos, experiencia como de invalidación por parte de la persona a la cual le estamos aplicando los primeros auxilios psicológicos. Y también la idea es como poder sintonizar con el estado afectivo de la persona que nos logre, como para poder empatizar, pero también en clase hacíamos la distinción de no identificarse, ¿verdad? Porque cuando nos identificamos y no empatizamos, estamos sintiendo profundamente lo mismo que la persona y no podemos pensar, y por ende no podemos desplegar, digamos, los siguientes pasos. ¿M? Podemos quedarnos como muy tomados por lo que le está pasando. Uno puede sentir con la cabeza, sí, sí, voy entendiendo, hacer reformulaciones sintéticas. Las reformulaciones sintéticas es como que ustedes sintetizan la información que les da la persona. Pueden preguntar por lo referido, se pueden utilizar frases de validación emocional, como por ejemplo, esto es muy difícil, es muy duro lo que usted está pasando. Es importante permanecer cerca de la persona, mirando su rostro y evitar mirar el celular. Considerar como el tema de tocar a la persona, ya sea el hombro o las extremidades, solo si ustedes consideran como que es necesario y si la otra persona lo va a recibir bien, podemos preguntar, ¿verdad? Y se pueden ofrecer pañuelos, vasitos de agua. El tercer paso va a ser evaluar la pertinencia de las técnicas de respiración. La verdad es que hay muchas técnicas de respiración. Las que nosotros hablamos son más bien más sencillas, más básicas, ¿no? Que son respiración en 4 tiempos, por ejemplo. Entonces, tomar aire en 4, sostener el aire en 4, botar el aire en 4 y, digamos, dejar sin aire los pulmones por 4 tiempos también. Pero es importante ver si es pertinente o no aplicarlo, porque probablemente o puede ser que ya con la primera parte es suficiente. Tienen que ir evaluando a propósito de qué tan angustiada sigue la persona. Ustedes pueden ir guiando también las técnicas de respiración. Pueden decir cosas tales como, mira, te voy a pedir que tome aire, mira cómo lo estoy tomando yo, ahora exhala. Eventualmente, si creen pertinente, también pueden recomendar que ese ejercicio lo hagan en la casa. Lo importante, digamos, de poder transmitir en esta etapa es como aumentar la capacidad de autoobservación, ¿no? Cómo estoy respirando. ¿m? Porque efectivamente hay una relación muy importante entre los afectos y la respiración, también como con la temperatura, como hablábamos ese día en la clase. El cuarto paso es examinar las dimensiones del problema. Esto implica una actitud más directiva, porque la primera parte era más de escuchar, ¿verdad? Esto es más, ok, como que lo que queremos comprender es qué pasó. Entonces, primero, el factor gatillante, que fue lo que precipita la crisis. ¿Cuál es la crisis? ¿No? Que más o menos ya tenemos información de la primera parte. Y por último, enfocarnos como en el futuro inmediato, ¿verdad? En primer auxilio psicológico nos vamos a resolver como la profundidad, digamos, del problema o el conflicto que pueda tener la persona. Más bien nos vamos a centrar en la necesidad inmediata. ¿m? O la necesidad sentida. Luego viene la parte de analizar posibles soluciones. En este sentido, es muy importante generar compromiso para que la persona en crisis tome decisiones y actúe en búsqueda de las mismas. Lo primero es identificar necesidades. Entonces, ¿qué es lo que más preocupa? ¿Qué es lo que siente y piensa en este momento? Jerarquizar las necesidades, ¿verdad? Y uno puede decir cosas tales como, veo que son muchas cosas las que le preocupan, vamos de a una, elijamos la que usted considere más urgente.
En clase dábamos el ejemplo de alguien que, no sé, la señora lo echa de la casa. ¿M? Claramente el problema más grave es la situación de pareja, ¿no? La relación conyugal. Pero lo más inmediato es dónde va a dormir esa persona. ¿M? Lo importante es que eso aparezca por parte del usuario, el funcionario, a la persona que le apliquemos los primeros auxilios psicológicos. ¿Cuál cree que es el problema más importante que hay que resolver primero, verdad? O le podemos decir, yo veo que aquí hay muchos problemas, pero escojamos juntos al menos tres para focalizar nuestros esfuerzos en estos. Y también enfatizar en los propios recursos, ¿verdad? Cómo ha resuelto la persona situaciones similares en el pasado. Y posteriormente uno pasa, digamos, a hablar sobre qué puede o qué podría hacer, considerando cuál es el tema más urgente, más relevante. Entonces uno puede preguntar cuál podría ser una solución a esto, si tiene información sobre algún ser querido, ¿no? ¿Qué cree usted que le aconsejaría esta persona en este momento? O hacer ese ejercicio al revés, como si esa persona quería estuviera en la misma situación de usted. ¿Qué le aconsejaría? Entonces, como repitiendo un poquito la idea previa, la idea no es solucionar el problema de fondo, sino intentar dar respuesta a la necesidad sentida con mayor urgencia. Y por último, se da el cierre, aquí le pusimos como slash seguimiento, slash derivación, ¿sí? Porque el seguimiento en gran parte va a depender del contexto de trabajo. Conversamos en clases que los primeros auxilios psicológicos se pueden aplicar, digamos, de la forma más estructurada posible, o en contextos muy inestructurados. En caso de que sea importante que la persona se comunique con alguien de su red de apoyo, poder solicitar, ¿verdad?, facilitar los canales de comunicación. Y se recomienda que no uno llamar, acompañar a la persona en el llamado. La idea es poder orientar a la persona a satisfacer la necesidad sentida. Y a modo de cierre, y para mí esto es muy importante, si tenemos la posibilidad de realizar una psicoeducación respecto a las manifestaciones conductuales, sintomáticas, afectivas de la crisis, un poquito en la línea también de identificar y normalizar también la expresión de las mismas, ¿no? La importancia de la vulnerabilidad, la crisis como una oportunidad, digamos, para repensar el momento actual, y rescatar la posibilidad que tuvo la persona a través de la crisis de pedir ayuda y hacer algo, ¿no? Por su situación actual. ¿Y cuándo derivar a un servicio de psiquiatría? Cuando hay ideación suicida y planificación suicida. Yo les comentaba en clases que cuando está la combinación entre ideación suicida y rasgo de impulsividad, también importante ahí derivar, porque muchas veces hay personas que quizás no lo tienen planificado en términos que no tienen la carta o el método o el cuándo, ¿no? Pero ideación suicida, digamos, estructurada con rasgo de impulsividad también puede ser bien rasgoso. Hetero de autoagresiones, en casos de catatonia, trastornos psicóticos, ¿verdad? Vinculados como a la pérdida de juicio de realidad, y también en caso de trastornos psiquiátricos, pero que uno evalúe que haya riesgo de descompensación, ¿sí? Porque una persona puede tener un trastorno psiquiátrico, digamos, estar en crisis y no necesariamente descompensarse. ¿M? Entre ellos esquizofrenia, bipolaridad, consumo problemático, etcétera. Eso pues, estimadas y estimados, espero que esta cápsula los ayude a recordar los contenidos eh, de la clase. Un abrazo.